Una vez más, damos la bienvenida a todos los presentes, a todos nuestros invitados en la tarde de hoy. Desde la Corporación Reconciliación Colombia, en nombre de su director Sergio Guarín, un agradecimiento por acompañarnos y un agradecimiento y un abrazo especial al equipo de la Fundación Pro Bono, que viene acompañándonos en todo un ciclo de capacitaciones en el área jurídica, legal, muy pertinente para estas fechas. Sebastián, te doy el paso para que presentes a nuestra invitada en la tarde de hoy. Claro que sí, muchas gracias, Sonia. A todos, bienvenidos a esta charla de asuntos corporativos organizada por Reconciliación Colombia y la Fundación Pro Bono. Queremos contarles un poquito qué es la Fundación Pro Bono. La Fundación Pro Bono es una entidad sin ánimo de lucro que lleva 11 años de labores. La Fundación conecta a abogados voluntarios de firmas de abogados o de sus unidades legales de varias empresas que desean brindar sus servicios legales gratuitos a población vulnerable y de escasos recursos. Esto lo hacen con el fin de que puedan ejercer y realizar su función social de la profesión y también poner nuestro granito de arena como abogados para la construcción de un mejor país. Así que una de estas firmas que hace parte de la fundación es Filippi Prieto Carrizosa Ferreros de Uría, que hoy por medio de Catalina Rodríguez y Aura Mesa quiere hoy enseñarnos un poco sobre los asuntos corporativos que hay que tener en cuenta, sobre todo con los decretos que ha expedido el gobierno sobre estos temas durante toda esta coyuntura que vivimos. Entonces, les presento nuevamente a Catalina Rodríguez y a Aura Mesa, asociadas de Filippi Prieto Carrizosa Ferrero de Uría. Entonces, las dejo con Aura. Hola a todos, buenas tardes. Como ya les contó Sebastián, yo soy Aura Mesa y junto con Catalina hemos venido hoy con la finalidad de explicarles a ustedes ciertas medidas que se han adoptado en lo relacionado con obligaciones y asuntos mercantiles en el marco del desarrollo de esta pandemia. Entonces, a manera de introducción, queríamos contarles a ustedes del por qué hoy vemos nosotros al presidente de la República expidiendo decretos con fuerza de ley. Usualmente es el Congreso de la República el que se encarga de expedir las leyes. Se demora por ahí unos 5 o 6 meses en expedir una ley tratando un determinado asunto. Dada la crisis en la que nos encontramos por la pandemia del COVID-19, no podemos o no nos podemos dar el lujo de esperar 5 o 6 meses para regular una determinada materia. Es por esto que se le faculta al presidente de la República expedir una serie de decretos con fuerza de ley. Estos decretos, ¿por qué son importantes para lo que vamos a hablar el día de hoy? Porque son estos decretos los que han modificado ciertas de las obligaciones que nosotros tenemos al momento de constituir una sociedad comercial, una fundación, una corporación o una asociación. Entonces, primero, empecemos. ¿Qué decretos han modificado ciertas de estas obligaciones corporativas o mercantiles que nosotros tenemos? El decreto 434 y el decreto 398 han modificado inicialmente o esencialmente lo que han modificado no es la obligación que tenemos nosotros mercantil que tenemos respecto de nuestras entidades, sino lo que han modificado más que todo discúlpenme un momento. Muy bien, y ahí está la presentación. Listo, perdón. Entonces, empecemos. Los primeros 2 decretos que modifican algunas de estas obligaciones que nosotros tenemos en asuntos mercantiles es el decreto, como ya les había dicho, el decreto 434 y el 398, que el presidente de la República expidió en marzo del 2020. Esencialmente no se modifica la obligación que nosotros debemos cumplir, sino lo que hace es que amplía el plazo o cambia los términos en los cuales debemos cumplir estas obligaciones. La primera obligación de las que vamos a hablarles aquí es la renovación de la matrícula mercantil o el registro del RUES.
Como todos saben, usualmente o normalmente, la matrícula mercantil y el registro del RUES debemos renovarla los primeros 3 meses de cada año. ¿Por qué renovamos nosotros esta matrícula mercantil? ¿Para qué? Para mantener actualizada toda la información que se va recopilando dentro de las cámaras de comercio, que es importante para el país, para muchos temas estadísticos y para nosotros mismos al momento del desarrollo de nuestra actividad a través de nuestras entidades. ¿Qué pasa? Con el decreto 434 ya no tenemos hasta el 31 de marzo para presentar la renovación de la matrícula mercantil o el registro del RUES, sino que tenemos hasta el 3 de julio del 2020 para presentar este formulario y para hacer el pago de esta renovación. Aquí entonces vemos cómo se ha extendido el plazo del 31 de marzo al 3 de julio. El segundo cambio o la segunda implicación que ha tenido estos decretos en nuestras obligaciones corporativas o mercantiles es la relacionada con las reuniones ordinarias del máximo órgano social de nuestras entidades. Como todos sabemos, los 3 primeros meses del año debemos celebrar una reunión ordinaria del máximo órgano social, sea de una sociedad, de una fundación, de una asociación o una corporación, en donde adoptemos asuntos relevantes que nos establece la ley. ¿Qué pasa? Con el decreto 434, el Gobierno Nacional ha ampliado el término en el que nosotros podemos llevar a cabo estas reuniones ordinarias y adicionalmente ha permitido que nosotros podamos realizar estas reuniones ordinarias de manera no presencial. Entonces, ¿qué nos dice este decreto? Inicialmente tenemos hasta el 31 de marzo para llevar a cabo esta reunión ordinaria. Ahora con este decreto vamos a poder realizar esta reunión ordinaria hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria. Entonces, debemos saber cuál es la fecha en la que termina nuestra emergencia sanitaria. Inicialmente, como todos sabemos, se había dicho que la emergencia sanitaria terminaba el 12 de marzo del 2020. Posteriormente, se amplió hasta el 26 de mayo del 2020. Y hoy en día, el plazo final o la fecha en donde termina la emergencia sanitaria es hasta el 31 de agosto del 2020. En ese sentido, nosotros tenemos hasta el 30 de septiembre del 2020 para poder celebrar esa reunión ordinaria de nuestro máximo órgano social. ¿Qué nos faculta también este decreto? Es que podemos hacer estas reuniones ordinarias de manera no presencial. La ley establece que hay 2 tipos de reuniones no presenciales. Las que se llevan a través de comunicaciones simultáneas o sucesivas o las que se hacen por voto escrito. Cuando hablamos de reuniones no presenciales que se realizan por comunicaciones simultáneas o sucesivas, lo que estamos diciendo es que vamos a llevar a cabo nuestra reunión a través de una herramienta o un medio virtual donde nosotros podamos, o todos los miembros del máximo órgano social podrán reunirse de manera simultánea, como por ejemplo, como estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos todos conectados a una plataforma que nos permite comunicarnos por videoconferencia. Así podríamos nosotros llevar a cabo nuestra reunión ordinaria. La segunda forma en la que nosotros podemos llevar a cabo las reuniones de manera no presencial es por voto escrito. ¿Qué significa esto? Que el representante legal de nuestra sociedad, nuestra asociación, nuestra fundación o nuestra corporación nos va a enviar a nosotros una carta diciéndonos cuál va a ser las decisiones que vamos a aprobar en esta reunión y por favor nos solicitan que nosotros firmemos si aprobamos o si estamos en desacuerdo con estas decisiones. Nosotros debemos responder de manera escrita y remitirle este voto escrito al representante legal dentro de un término definido en la ley. Entonces, aparte de este mecanismo de realización de la asamblea de manera no presencial, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos para que la ley entienda como válidas estas reuniones que nosotros estamos desarrollando. La primera es que todos los miembros del órgano respectivo que se va a reunir en una reunión ordinaria debe estar presente. En caso de que no todos los miembros se encuentren presentes, por lo menos tienen que encontrarse presente un número plural de personas que representen las mayorías para adoptar decisiones. El segundo requisito que debemos tener en cuenta cuando llevemos a cabo reuniones ordinarias de manera no presencial
Y esta es tratándose de las reuniones que hacemos por comunicaciones sucesivas, es decir, las reuniones que hacemos por videoconferencia, debe constar una prueba de que nosotros llevamos a cabo esa reunión. Por ejemplo, el día de hoy nosotros estamos desarrollando esta reunión o esta charla a través de esta videoconferencia. Podríamos nosotros tener la opción de grabar esta conferencia y esa sería nuestra prueba de que se llevó a cabo una reunión, la reunión ordinaria de nuestra entidad. El tercer requisito, y es cuando hablamos de las reuniones no presenciales que se llevan a través de voto escrito, lo que nos exige la ley es que el representante legal deberá haber recibido todos los votos escritos dentro de máximo un mes contado a partir del primer voto que recibió. Es decir, si el día de hoy yo recibí el primer voto del primer miembro del órgano social, yo tengo hasta el 5 de julio para recibir la totalidad de los votos, o si no, por lo contrario, nuestra reunión ordinaria no va a ser válida y no va a ser reconocida por la ley. Y cuarto, este requisito aplica tanto para reuniones no presenciales que se hagan a través de comunicaciones sucesivas o para las que se hagan a través de voto escrito, es que todas las actas de las reuniones ordinarias que se lleven de manera no presencial deben ir firmadas por el representante legal. Como ustedes saben, normalmente las actas las firma el presidente y el secretario que sea elegido para cada reunión. Adicionalmente, en estos casos, debe ir firmada por el presidente, el secretario y el representante legal, que muchas veces puede que concurra en ser una misma persona. Respecto de las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales tienen una serie de obligaciones de suministro de información cuando se encuentran vigiladas o controladas por alguna superintendencia. A final de año, la Superintendencia de Sociedades siempre expide una resolución donde dice cuál va a ser la fecha de presentación de esta información que deben presentar las sociedades vigiladas y controladas por la superintendencia. Con estos decretos, por el tema de la pandemia, la superintendencia amplió los plazos y ahora los plazos corren desde junio. Entonces, si yo soy una sociedad comercial que estoy obligada o que estoy vigilada o controlada por la Superintendencia de Sociedades y estoy obligada a suministrar estados financieros y otra información a la superintendencia, debo recurrir a mirar cuál es el último número de mi NIT y mirar en qué fecha me toca a mí presentar estos estados financieros. Por ejemplo, si mi último número del NIT es el 39, mi plazo máximo para presentar los estados financieros y la información adicional será el jueves 11 de julio. Otros cambios que ha traído los decretos adoptados por el gobierno en el marco del COVID-19 tienen relación con el régimen de insolvencia y reorganización. El régimen de insolvencia, como ustedes saben, hace referencia a los procesos en los que entra una sociedad de manera voluntaria o de manera obligatoria por encontrarse en quiebra, o por así decirlo. ¿Qué ha pasado? El gobierno nacional, a través de un decreto, hizo una serie de modificaciones, pero modificaciones de carácter temporal respecto de estos procesos de insolvencia. Por ejemplo, hace que el acceso a los procesos de insolvencia de las sociedades que quieran entrar en este proceso para pagar sus acreencias sea mucho más rápido. Las sociedades que se encuentran en un proceso de reorganización podrán acceder a créditos para el desarrollo de su objeto social. También regula temas relacionados con los plazos en los que nosotros debemos presentar cierta documentación en el marco de ese proceso. Esto es un tema un poco más complejo, un poco más grueso, que si, dado el caso de que alguno de ustedes esté interesado en abordar este tema un poco más profundo, podemos cuadrar y organizar otra conferencia donde nosotros les expliquemos cuáles son estos cambios que ha introducido el gobierno nacional por el COVID en el tema del régimen de insolvencia. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta y que nos puede facilitar mucho la vida en cumplir nuestras obligaciones corporativas o mercantiles durante este tiempo de cuarentena es que varias entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, la de Medellín y de otros lugares y la DIAN han habilitado ciertos trámites que nosotros podemos hacer de manera virtual.
Por ejemplo, yo puedo inscribir documentos de mi sociedad o de mi corporación, de mi fundación ante la Cámara de Comercio mediante su página web. También puedo constituir una empresa nueva, puedo crear sucursales o puedo crear agencias. Por otro lado, en la página web de la DIAN, yo puedo actualizar o modificar información que se encuentre dentro del RUT, Registro Único Tributario, que yo necesite actualizar para de esta manera evitar que yo me tenga que desplazar de manera física hasta una oficina de la DIAN. Entonces, en últimas, lo que hemos hablado aquí, como es la renovación de la matrícula mercantil o registro en el RUES, las reuniones ordinarias de manera no presencial, el término en el que deben llevarse a cabo, los términos para presentar los estados financieros a la Superintendencia de Sociedades cuando se trata de sociedades vigiladas o controladas, los cambios que se han introducido en el régimen de insolvencia y estos trámites que nos han habilitado las cámaras de comercio y la DIAN son más que todos los únicos cambios que se han introducido por el gobierno nacional en el marco de la pandemia respecto de nuestras obligaciones comerciales. No sé si ahora ustedes quieran que procedamos a resolver alguna pregunta que ustedes tengan al respecto. Buenas tardes, yo pregunto, Sonia, Sí. un favor. Yo que registré una empresa, ante la DIAN y ante Cámara de Comercio, pero esa empresa nunca se llevó a cabo, o sea, nunca se hizo la importación de la maquinaria para poder hacer el montaje de la empresa, no se abrió la cuenta de ahorros para mover estados financieros de la empresa, no se hizo nada con respecto a esa empresa. ¿Cómo hago para disolver esa empresa? O sea, ¿qué paso debo hacer? Porque yo estuve en la DIAN y la DIAN me dice que no aparezco registrada, pero sin embargo, que ya la empresa no aparece registrada, pero sin embargo me llegó un comunicado de que me pusiera al día con la información de la empresa, me llegó a la casa. Entonces, ahí a dónde debo dirigirme, qué debo hacer, no sé. Esas inquietudes se resuelven por allí. Mi nombre es Catalina Rodríguez. No, si quieres te puedo decir, digamos, esto es un procedimiento y lo correspondiente es hacer la disolución y liquidación de la empresa. Me dices que esta empresa, ¿cuándo se constituyó? Perdón. Eso fue hace muchos años, pero yo me enfermé y en fin, no se pudo hacer eso. Y la importación de la maquinaria no se pudo realizar para poder hacer el montaje de la empresa porque había que importarlo desde Brasil. Y en ese momento no fue posible hacer la importación, entonces nunca se llevó a cabo y era en sociedad con un amigo, pero eso quedó así. Yo estuve en la DIAN, eso fue bastantes años atrás, y ahí me dicen, no, ya no aparece nada, no aparece el registro. Me dijo una niña, en el RUT fui a mirar, entonces me decían, no, aquí no le aparece. Entonces, más sin embargo, me llegó un comunicado de la DIAN que pusiera al día, entonces yo decía, bueno, allá me dicen que no aparece, más sin embargo, me llega un comunicado diciéndome que actualice la información. Sí, digamos que hay varias cosas. Sí, hay varias cosas que tienen que revisar, ¿sabes? Lo primero es eso que tú dices, cuando una sociedad pasa mucho tiempo inactiva y es decir, que lo que hablaba Aura al principio, no hacen la renovación de su matrícula mercantil todos los años, la misma Cámara de Comercio como que pone en disolución a la sociedad. Entonces la sociedad ya está en disolución y lo que hay que hacer es un trámite de liquidación. ¿Qué pasa? Y ese es el problema de muchas personas que constituyen sociedades y la dejan, digamos, como quieta pensando que no se generan obligaciones y eso no es así. Para poder liquidar la sociedad es necesario poner al día la sociedad en todo. Es decir, nos toca pagar las renovaciones mercantiles pendientes, no de todos los años, sino de un periodo que pues examinaríamos en el caso en particular, pero entonces nos toca pagar la renovación de las matrículas mercantiles, nos toca ver qué trámites hicieron falta ante la DIAN para activar la compañía y una vez la compañía esté al día, casi como que si fuera a volver a operar,
podemos liquidarla. Obviamente por ser una sociedad que no tiene nada, pues la liquidación es muy sencilla y simplemente se necesita de un documento, de un acta, en donde liquidemos, hagamos unos balances muy sencillos, diciendo básicamente que la compañía tiene 0 activos, 0 pasivos y 0 patrimonio. Ese documento lo registramos en la Cámara de Comercio y con eso ya se liquida, digamos que la sociedad, y se tienen que hacer unos trámites específicos ante la DIAN. Pero sí es importante que tengas en cuenta que sí toca, uno, ver desde cuándo está disuelta la sociedad, y eso lo podemos ver en el RUES. 2, acercarse a la Cámara de Comercio y decir, necesito liquidar esta sociedad, por favor dígame qué obligaciones pendientes tengo, y luego se envían unas comunicaciones a la DIAN también para dejarla al día, y luego podemos hacer la liquidación. Ok, muchísimas gracias. Entonces, lo primero que voy a hacer es entrar en el RUES y mirar por el RUT, ¿o cómo es el tema? Entrar por el RUES y mirar con qué datos, con mi cédula. En el RUES y pones el NIT. Ok. Con el NIT, exacto. Ah, okay. Y con el NIT te aparece, tú le pones verde. Y si en el nombre te aparece, no sé, la compañía, pero si se llama, no sé, y aparece la palabra en liquidación, significa que la sociedad ya está en disolución. Lo mejor es llamar a la Cámara de Comercio o acercarte, dependiendo de lo que te digan, y decir, necesito liquidar esta sociedad, dígame qué necesito para dejarla al día. Y ellos te dicen, mire, tiene que pagar esto, esto y esto. Y luego, mandar un aviso a la DIAN, que ya está todo al día, y ellos también te dirán qué tienes que hacer. Ah, ok, muchísimas gracias. Muy, muy amables. Bueno. Muy buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hermes o Reinaldo. Reinaldo, doctora. Muy bien, adelante, Reinaldo. Bueno, mire, son unas preguntas muy específicas, doctora. Nosotros conformamos una cooperativa en el año 2007. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que esa cooperativa actualmente se encuentra inactiva, pero sí hemos estado cancelados, o sea, sí estamos al día que te con Cámara de Comercio. O sea, nosotros que nos están asesorando por intermedio de organizaciones solidarias para reactivarla. Entonces, ¿cuál es la pregunta mía exacta, doctora? Para ver, o sea, ¿cómo vamos a quedar nosotros con la DIAN? Si hay alguna sanción, algo así por el estilo. Gracias. ¿Cómo está, Reinaldo? Pero, ¿cómo así? O sea, esta cooperativa está activa, pero me dice que, o sea, por muchos años la dejaron inactiva y puede haber sanciones en la DIAN, ¿le entiendo? No, o sea, yo he consultado porque en Cámara de Comercio sí estamos al día, ya porque se ha pagado, que los 3 años se ha pagado los tributos, o sea, lo que se ha pagado. Pero la cooperativa está activa, no hemos operado más, solamente alcanzamos a hacer algunos 2 o 3 contratos, pero en el primer año hicimos el primer cierre financiero. ¿Va? Sí. Estos 2 últimos años no se ha hecho cierre financiero, o sea que si estamos inactivos por la DIAN, no sé, eso es lo que tengo entendido. Bueno, yo creo que ahí lo que procede es enviar una comunicación, una carta muy sencilla a la DIAN, diciendo que de la cooperativa denominada X quieren saber cuáles son las obligaciones pendientes ante la DIAN. Y con eso, dependiendo de las obligaciones que ustedes hubieran dejado de presentar, con ese listado nosotros podemos revisar, bueno, dependiendo entonces de la extemporaneidad o de la no presentación, ahí podemos calcular las sanciones que pueden existir. Antes no podemos porque no sabemos qué obligaciones debían presentar. Entonces yo creo que lo primero es enviar una comunicación solicitando el estado y cuáles son las obligaciones pendientes por parte de la cooperativa. Y si necesitan asesoría en ese tema, yo creo que Sebastián me corrige, a través de la fundación pueden solicitar la asesoría
y un abogado, digamos, experto se puede encargar del tema y les puede ayudar con las comunicaciones a la DIAN y hacerles como el seguimiento. Un abogado tributarista incluso les hace como las liquidaciones de las acciones y bueno. No, sí, yo tengo, sí, conocimiento. Es que a nosotros que nos está asesorando organizaciones solidarias, entonces ellos me contactaron a mí y a los otros miembros de la cooperativa para reactivarla nuevamente. Entonces, yo la pregunta mía era exacta, y en ese caso, bueno, si estamos inactivos con la DIAN, o sea, quería saber si habían alguna acción, pero ya les entendí. Perfecto. Sí, no, si están inactivos, en principio no habría nada, pero yo creo que es mejor enviar una comunicación preguntándoles, porque, digamos, es mejor dar salud, si tienen algo pendiente, pagarlo, porque a medida que pasen más tiempo, pues se generan más sanciones. Entonces, para asegurarnos. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno. Muchas gracias, Aleluz, Reinaldo. Tenemos 3 preguntas que nos hicieron por el chat. Entonces las voy aquí a formular. Entonces Hermes nos pregunta, para el caso de las asambleas ordinarias, entonces según el decreto 434 y como se extendió la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto, ¿se puede hacer esta asamblea hasta el 30 de septiembre? La asamblea ordinaria no se ha realizado porque no se cuenta con los medios virtuales para hacerla. Sí, digamos que hasta ahora se tiene hasta el 30 de septiembre para hacerla y en caso de que no puedan hacer presencial y en los próximos meses en la cuarentena, podrían hacerlo, pues reunirse y tener la reunión. En todo caso, pueden también tenerlo por conferencia telefónica y grabarlo con un celular y con eso sería suficiente. Pero sí, es decir, hasta ahora, y obviamente puede haber más prórrogas, el término para hacer reunión es del 30 de septiembre. Perfecto, listo. Hay otra pregunta que también nos hace Hermes y él pregunta, para el caso de presentar la información ante la DIAN, lo relacionado con la actualización de la SAL, es decir, lo del régimen tributario especial, ¿vence el 30 de junio? Sí, ese tema de digamos, las obligaciones tributarias, es mejor revisarlas bien con los decretos relacionados con asuntos tributarios, porque eso, digamos que han existido diferentes prórrogas, entonces es mejor que soliciten exactamente qué es lo que necesitan, qué trámite necesitan hacer y nosotros en un correo a través de la fundación o directamente les contestamos para esa obligación si se dio prórroga o no, o una extensión de la obligación. Perfecto, sí, nosotros entonces nos encargamos también de responderlo. De igual manera les recordamos el día de ayer, estuvimos también hablando de temas tributarios, donde también encontrarán otra información al respecto. Hay otra pregunta que nos realiza Juana Bella. Menciona, la renovación de la matrícula mercantil en Bogotá después de las fechas que estaban establecidas a principio de año, ¿cambiaron? Sé que eso ya lo hablaron, pero de pronto como para reiterarlo. Sí, Juan, como te contamos en la presentación, inicialmente el término para renovar la matrícula mercantil es hasta los 3 primeros meses del año, pero con los decretos que ha expedido el gobierno por la pandemia, el término se amplió hasta el 3 de junio. Perfecto. Listo, no habrían más preguntas. Entonces, le doy paso a Sonia para que realice el cierre. Muchas gracias a Aura y a Catalina por acompañarnos y a todos ustedes por estar presentes en esta charla. Gracias, Sebastián, Aura, Catalina, muy amables por este espacio maravilloso para nuestros beneficiarios. Yo quiero aprovechar esta oportunidad también para invitarlos a que continúen con nosotros en este ciclo de capacitaciones en el área legal, jurídica. Una vez más, gracias a nuestro socio aliado y un abrazo para todos. Feliz tarde.